La Asamblea escuchará una locución del excelentísimo señor Joseph R. Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América. Pido a protocolo que acompañe al excelentísimo señor. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo señor Joseph R. Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, y lo invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, señor secretario general, colegas líderes, hace una semana más o menos, yo estaba en el otro lado del mundo, en Vietnam, en un lugar que quedó ensangrentado por la guerra. Me reuní con un pequeño grupo de veteranos estadounidenses y vietnamitas y observé cómo intercambiaron pertenencias personales de la guerra, tarjetas de identificación y un diario. Fue muy conmovedor ver la reacción de estos soldados vietnamitas y estadounidenses. Fue la culminación de 50 años de un trabajo arduo de ambos bandos para abordar el legado doloroso de la guerra y elegir trabajar juntos por la paz y un futuro mejor. Nada sobre esa travesía era inevitable, nada se podía dar por sentado. Durante decenios hubiera sido impensable que un presidente estadounidense viajara a Hanoi y junto con un líder vietnamita anunciara un compromiso mutuo con el nivel más alto de asociación que pueda haber entre dos países. Y es un recordatorio poderoso de que nuestra historia no tiene que determinar el porvenir. Con el liderazgo concertado y con esfuerzos cuidadosos, los adversarios pueden convertirse en socios. Los retos que parecen abrumadores se pueden solucionar y las heridas profundas pueden sanar. Entonces, jamás olvidemos eso. Cuando decidimos unirnos y reconocer la esperanza común que une a la humanidad, tenemos entre nuestras manos el poder de mover ese arco de la historia. Colegas, líderes, nos reunimos nuevamente en un punto de inflexión en la historia mundial. Los ojos del mundo los miran ustedes. Como presidente de los Estados Unidos, entiendo el deber que tiene mi país de liderar, de ser líderes en este momento crítico, de trabajar con países en todas las regiones, de vincularlos y unirnos en pro de una causa común, de unirnos junto con nuestros asociados que comparten una visión común sobre el futuro del mundo, en donde nuestros hijos no pasen hambre y en donde todos tengan acceso a una salud de calidad, en donde los trabajadores se sientan empoderados y en donde se protege el medio ambiente, en donde los empresarios y los innovadores de todas partes del mundo puedan tener acceso a las oportunidades en cualquier parte del mundo, en donde los conflictos se solucionen de manera pacífica y los países puedan trazar su propio destino. Los Estados Unidos buscan un mundo más seguro, próspero y equitativo para todos los pueblos, porque sabemos que nuestro futuro está unido al de ustedes. Nosotros sabemos que nuestro futuro está unido al suyo. Y ningún país puede solucionar los retos de hoy en día solo. Las generaciones que nos precedieron organizaron este órgano, las Naciones Unidas, y construyeron instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales regionales para enfrentar los retos de su época. Y no siempre fue perfecto, pero trabajando juntos, el mundo pudo avanzar de manera innegable y pudo mejorar las vidas de todos nuestros pueblos. Evitamos la renovación de conflictos mundiales y sacamos a más de 1.000 millones de personas de la pobreza extrema. Ampliamos juntos el acceso a la educación para millones de niños. Salvamos decenas de miles de vidas que se hubiesen perdido a enfermedades prevenibles como el sarampión, el paludismo, la tuberculosis, infecciones por VIH. Las infecciones por VIH-Sida y las muertes se desplomaron en gran medida porque trabajamos en más de 55 países, salvamos más de 25 millones de vidas y es
una prueba poderosa de lo que podemos lograr cuando actuamos juntos, cuando asumimos retos difíciles. Y es una lección para que aceleremos de manera urgente nuestros avances, para que nadie se quede atrás, porque demasiadas personas se están quedando atrás. Las instituciones que forjamos juntos al final de la Segunda Guerra Mundial son la piedra angular de nuestros avances. Y Estados Unidos se compromete a sostener estos avances. Este año nos enorgullece unirnos nuevamente a la UNESCO. Reconocemos también que para responder a los nuevos retos de estas instituciones y estrategias antiguas hay que actualizarse para que estemos a la par con el mundo. Necesitamos más liderazgo y capacidades que existen en todas partes del mundo, especialmente en regiones que no siempre se incluyeron plenamente. Tenemos que lidiar con retos más interconectados y complejos y tenemos que cerciorarnos de que trabajemos para las personas en todas partes, no solo en algunas, en todas partes. En palabras sencillas, necesitamos resultados para el siglo XXI desesperadamente para poder avanzar. Y eso empieza aquí mismo, en esta sala, empieza por las Naciones Unidas. En mi alocución, este órgano el año pasado anuncié que Estados Unidos apoyaría la ampliación del Consejo de Seguridad y aumentar el número de miembros permanentes y no permanentes. Los Estados Unidos han llevado a cabo consultas serias con muchos Estados miembros y seguiremos poniendo de nuestra parte para impulsar los esfuerzos de reforma. Buscaremos avenencias y avanzaremos a lo largo de lo que nos queda del año. Tenemos que romper con la parálisis que a menudo mina el progreso y bloquea el consenso en el Consejo. Necesitamos más voces y más perspectivas en la mesa. Las Naciones Unidas deben seguir protegiendo la paz, deben prevenir los conflictos y aliviar el sufrimiento humano. Y le decimos que sí a aquellos países que buscan nuevas maneras de trabajar y buscan desbloquear cuestiones difíciles. Por ejemplo, en cuanto a Haití, la Comunidad del Caribe ha facilitado un diálogo en la sociedad haitiana. Y doy las gracias al presidente Ruto de Kenia por su disposición de ser un país líder en una misión de apoyo a la seguridad respaldada por Naciones Unidas. Lanzo un llamado para que el Consejo de Seguridad autorice esta misión. El pueblo haitiano no puede esperar mucho más. Estados Unidos está trabajando para que las instituciones mundiales tengan una mayor capacidad de respuesta, sean más eficaces y más incluyentes. Por ejemplo, hemos adoptado medidas significativas para reformar y ampliar el Banco Mundial. Vamos a ampliar su financiación para los países de renta baja y media, para impulsar los progresos y así lograr los objetivos de desarrollo sostenible y abordar mejor retos interconectados, como el cambio climático y la fragilidad. Con el nuevo presidente del Banco Mundial vemos que el cambio cobra arraigo. El mes pasado le solicité al Congreso de Estados Unidos fondos adicionales para ampliar la financiación del Banco Mundial, 25.000 millones de dólares. Y en el G20 trabajamos con las principales economías del mundo para movilizar aún más financiación. Colectivamente podemos darle un espaldarazo transformador a los préstamos del Banco Mundial. Y como los bancos multilaterales son algunas de las mejores herramientas que tenemos para modernizar y potenciar inversiones de calidad en los países en desarrollo, reformar estas instituciones puede cambiarlo todo. Asimismo, proponemos garantizar que los países en desarrollo tengan una voz contundente y representación en el Fondo Monetario Internacional. Vamos a seguir trabajando para reformar la OMC y proteger la competencia, la apertura, la transparencia y el Estado de Derecho, mientras que a la vez vamos a equipar esta instancia para abordar imperativos de la modernidad, como por ejemplo la transición hacia la energía limpia, proteger a los trabajadores y trabajar para un crecimiento sostenible e incluyente. Este mes fortalecimos el G20 como un foro vital. Le dimos la bienvenida a la Unión Africana en calidad de miembro permanente. Actualizar y fortalecer nuestras instituciones solamente es la mitad del panorama. Debemos forjar nuevas alianzas, enfrentar nuevos retos. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial tienen un gran potencial, pero representan también un gran peligro. Necesitamos
estar seguros de que utilicemos estas herramientas como oportunidades, no como armas de opresión. Junto con líderes del mundo entero, Estados Unidos trabaja para fortalecer las normas y políticas para que las tecnologías de inteligencia artificial sean seguras antes de que se liberen al público. Para que nosotros estemos a cargo de la tecnología y no al revés. Ella no estará a cargo de nosotros. Y yo me comprometo a trabajar a través de esta institución y otros órganos internacionales y con líderes del mundo entero, incluidos nuestros competidores, para garantizar que aprovechemos el poder de la inteligencia artificial para el bien, mientras que a la vez protegemos a nuestros ciudadanos de sus mayores riesgos. Vamos a tener que trabajar todos. Lo hemos estado diciendo durante mucho tiempo, como ustedes también, pero vamos a tener que trabajar todos para hacer esto bien. En todas las regiones del mundo estamos movilizando alianzas, acciones colectivas, un propósito común para aportar nuevas estrategias para enfrentar los retos que compartimos. Aquí en el hemisferio occidental unimos a 21 países para apoyar la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles. Lanzamos una estrategia regional para un reto regional a fin de defender mejor la ley y proteger los derechos de los migrantes. En la región del Indo-Pacífico elevamos nuestra asociación con India, Japón, Australia para ofrecer avances para el pueblo de la región en distintos temas, desde las vacunas hasta la seguridad marítima. Tan solo ayer, después de 2 consultas y un hábil trabajo diplomático, Estados Unidos reunieron a decenas de países entre 4 continentes para establecer una nueva asociación para la cooperación en el Atlántico, para que los países del Atlántico puedan cooperar mejor en materia de ciencia, tecnología, protección medioambiental y un desarrollo económico sostenible. Reunimos a casi 100 países en una coalición mundial para luchar contra el fentanilo y los estupefacientes sintéticos, para reducir el costo humano de este padecimiento que es real. Y a medida que evoluciona la naturaleza de la amenaza terrorista y se propagan hacia otros lugares, trabajamos con nuestros asociados para perturbar sus planes, para desarticular sus redes y proteger a nuestros pueblos. Además, convocamos la Cumbre para la Democracia para fortalecer las instituciones democráticas, desarraigar la corrupción y rechazar la violencia política. Y en este momento en donde gobiernos elegidos democráticamente han sido derrocados rápidamente en África, recordamos que este trabajo es más importante y urgente que nunca. Nos solidarizamos con la Unión Africana y la CEDEAO y otras instancias regionales para apoyar el ordenamiento constitucional. No vamos a alejarnos de los valores que nos fortalecen. Vamos a defender la democracia, nuestra mejor herramienta para superar los retos que enfrentamos en el mundo entero. Y estamos trabajando para mostrar cómo puede funcionar la democracia de maneras que son importantes en las vidas de las personas. Una asociación para las infraestructuras e inversiones mundiales aborda la gran necesidad y las oportunidades para invertir en infraestructuras en los países de renta baja y media, particularmente en África, América Latina y el sudeste asiático. Vamos a hacer inversiones estratégicas y así conseguir una cantidad ingente de financiación del sector privado. El G7 se ha comprometido a trabajar con las partes para movilizar 600.000 millones de dólares en financiación para las infraestructuras para 2027. Estados Unidos ya ha movilizado más de 30.000 millones hasta la fecha. Estamos creando una carrera hacia la cúspide, con proyectos, con una normativa y protecciones laborales robustas, protección intelectual y protección medioambiental. Y evitamos la trampa de la deuda insostenible. Nos estamos centrando en los corredores económicos que van a optimizar el impacto de estas inversiones colectivas y van a generar resultados consecuentes en múltiples países y sectores. Por ejemplo, un corredor en África, desde el puerto occidental de Angola, pasando por la RDC y Zambia. Vamos a impulsar la conectividad y la seguridad alimentaria en África. También hay otro empeño que anunciamos en el G20, que va a conectar India con Europa mediante Jordania, Israel y Arabia Saudita para espolear las oportunidades en 2 continentes. Es parte de nuestro empeño para crear un Oriente Medio más sostenible y demuestra
la normalización de las relaciones de Israel con sus vecinos, que puede tener efectos prácticos, incluso si seguimos trabajando de forma infatigable para conseguir una paz sostenible entre los israelíes y los palestinos, 2 estados para 2 pueblos. Pero quiero dejar algo muy claro. Estas alianzas no tratan de limitar a nadie, son parte de una visión para un futuro común. En el caso de China, quiero dejar muy claro algo que he repetido. Queremos gestionar de forma responsable la competencia entre nuestros países para que no se incline y no pase a un conflicto. Queremos eliminar el riesgo y no desvincularnos de China. Vamos a responder a la intimidación y vamos a defender nuestro derecho de navegación, de vuelo y conseguir condiciones equitativas para conseguir mantener la prosperidad, pero también estamos dispuestos a trabajar con China en cuestiones de cuando el éxito depende de nuestros esfuerzos comunes, especialmente a la hora de acelerar los esfuerzos en la crisis climática. Lo vemos en todas partes. Temperaturas récord en Estados Unidos y en China, incendios forestales que desolan América del Norte y el sur de Europa, una sequía en el Cuerno de África, inundaciones trágicas en Libia. Mis condolencias se dirigen a Libia, donde han muerto miles de personas. Juntos, estas instantáneas nos cuentan una historia apremiante. Hemos fracasado a la hora de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Tenemos que blindar al mundo. Mi administración en los Estados Unidos, desde el primer día, trató esta amenaza como una amenaza existencial para nosotros y para el resto de la humanidad. El año pasado aprobé una ley en Estados Unidos, la mayor inversión de la historia para luchar contra la crisis climática y para impulsar a la economía mundial, una economía basada en energía limpia. Además, queremos multiplicar por 4 nuestra inversión para poder adaptar el impacto climático. Y este año vamos a alcanzar la financiación, la promesa de financiación climática que se adquirió en el Acuerdo de París. 100.000 millones de dólares recaudados de forma colectiva, pero se necesitan más inversiones en el sector público y privado, especialmente para lugares que han contribuido muy poco a las emisiones, pero que encaran los efectos más perniciosos del cambio climático, como por ejemplo las islas del Pacífico. Estados Unidos trabaja con el Foro de las Islas del Pacífico para ayudar a estos países a adaptarse, crear robustez ante los impactos climáticos, aunque se crean nuevas alianzas innovadoras para lidiar con los desafíos mundiales. Desde la coalición de los principales actores que ha movilizado a miles de millones en el sector público y privado para crear una demanda de productos verdes en sectores como el hormigón, el transporte, la aviación. La misión de innovación agrícola para el clima, que está haciendo que los agricultores participen en la solución y que hagan que la cadena de suministro sea más resiliente a las sacudidas climáticas. Y también la promesa que más de 150 países que hace que nuestra orientación se centre en el metano, además de en los gases de efecto invernadero, reduciendo en un 30% las emisiones durante este decenio. Todo eso es posible. Tenemos que mostrar el mismo compromiso y ambición para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030. Estos objetivos se adoptaron en las Naciones Unidas en 2015 como hoja de ruta para mejorar las vidas de las personas del mundo. Pero lo cierto es que, tras decenios de avance, el mundo ha desacelerado los avances y la COVID-19, los conflictos y otras crisis han causado una desaceleración. Nosotros vamos a aportar nuestra contribución para volver a la senda del avance. Durante los 2 primeros años de mi administración, Estados Unidos invirtió más de 100.000 millones de dólares para conseguir un avance en el desarrollo e impulsar la seguridad alimentaria, ampliando el acceso a la educación en todo el mundo, fortaleciendo los sistemas sanitarios y luchando contra las enfermedades. Y queremos movilizar miles de millones más en el sector privado, pero para acelerar nuestros avances en los ODS,
Todos tenemos que aportar una mayor contribución. Tenemos que crear nuevas alianzas y cambiar la forma en la que abordamos para apalancar billones para el desarrollo. Tenemos que utilizar nuestros recursos y tenemos que colmar las lagunas y ver cuáles son las fallas de nuestro sistema que la pandemia puso de manifiesto. Tenemos que garantizar que las mujeres y las niñas se beneficien plenamente de nuestros avances y tenemos que hacer más para lidiar con la deuda que hace que avancen tan lentamente los países de renta media y baja. Cuando los países tienen que pagar el servicio de la deuda y tienen que poner esto por delante de las necesidades de sus ciudadanos, no pueden invertir en su propio futuro. Y cuando trabajamos juntos para recuperarnos de estas conmociones, Estados Unidos va a seguir el contribuyente principal, el donante principal de asistencia humanitaria en el mundo, teniendo en cuenta las necesidades sin parangón en el mundo. Estimados colegas, la cooperación, la alianza, son las llaves para poder avanzar ante los desafíos y nuestra línea de referencia de responsabilidad en el liderazgo. No tenemos que estar de acuerdo en todo para poder seguir avanzando. Iniciativas como el control de las armas, una piedra angular de la seguridad internacional. Tras 5 décadas de avance del régimen de no proliferación, y los acuerdos de control con Rusia suspendió el tratado START, que es un comportamiento irresponsable que hace que el mundo sea más inseguro. Nosotros vamos a seguir impulsando los esfuerzos de buena voluntad para acabar con las armas de destrucción masiva y vamos a predicar con el ejemplo, independientemente de lo que suceda en el mundo. Este año destruimos la última arma química de nuestro arsenal para cumplir nuestro compromiso con un mundo libre de armas químicas. Y lamentamos la violación continuada de la RPDC, de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Pero estamos comprometidos con la diplomacia y lograr la desnuclearización de la península de Corea. Estamos trabajando con nuestros aliados para acabar con las actividades que amenazan la paz y la seguridad. Y nos mostramos firmes. Irán no puede adquirir un arma nuclear. Mediante nuestras instituciones queremos crear nuevas alianzas. Y quiero dejar algo muy claro. Hay una serie de principios que son sacrosantos. La soberanía, la integridad territorial, los derechos humanos. Son los 4 principios de la Carta de las Naciones Unidas, los sostenes de las relaciones pacíficas entre las naciones. Sin ellos no podremos lograr ninguno de nuestros objetivos. Eso no ha cambiado y no debe cambiar. Sin embargo, por segundo año consecutivo, esta reunión, dedicada a la resolución pacífica de los conflictos, se ve ensombrecida por la guerra. Una guerra ilegal de conquista, librada por la provocación de Rusia contra su vecino Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones. Y Ucrania es el país que más quiere que termine y por eso apoyamos enérgicamente a Ucrania en sus esfuerzos para conseguir una resolución pacífica, para conseguir una paz duradera y justa. Rusia es la única responsable de esta guerra. Rusia es la única que puede terminar inmediatamente esta guerra. Y Rusia es la única que representa un obstáculo a la paz. Porque el precio es la rendición de Ucrania, el territorio de Ucrania y los niños de Ucrania. Ese es el precio que impone Rusia. Rusia piensa que el mundo se va a aburrir y va a permitir que se ataque a Ucrania sin consecuencias. Pero yo digo lo siguiente. Si abandonamos los principios básicos a la agresión, ¿acaso un miembro de esta organización puede estar seguro de que se verá protegido si permitimos que Ucrania sea víctima? ¿Será segura cualquier otra nación? Yo puedo responder con seguridad que no. Tenemos que defender a Ucrania ante esta agresión y también contra las del futuro. Y por eso Estados Unidos, junto con los aliados y asociados del mundo, va a seguir defendiendo al pueblo audaz de Ucrania que sigue defendiendo su soberanía, su libertad y su integridad territorial.
no es únicamente una inversión en el futuro de Ucrania, sino en el futuro de todos los países. Un mundo basado en una serie de normas que se apliquen a todas las naciones y respetar los derechos de todas las naciones, independientemente de su tamaño. La soberanía, la integridad territorial, son los cimientos mismos de este órgano loable. Los derechos humanos son la estrella que nos guía y no podemos sacrificarlos. Hace 75 años se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reflejaba un acto colectivo de esperanza colectiva, redactada por un comité que representaba diferentes filosofías, regiones y religiones, y adoptado luego aquí en la Asamblea General. Los derechos consagrados en la Declaración son básicos y duraderos. Y si bien seguimos luchando por que se respeten los derechos inalienables de todos, siguen siendo firmes y ciertos. No podemos hacer la vista gorda a los abusos en Xi'an, Teherán, Darfur o en cualquier otro lugar. Tenemos que seguir trabajando para garantizar que las mujeres y las niñas puedan gozar de derechos iguales y de participación equitativa en la ciudad. Que los pueblos religiosos, las minorías, las personas con discapacidad no vean asfixiado su potencial debido a la discriminación sistémica. Y que la comunidad LGTBIQ más no se vea enjuiciada o que se convierta en blanco de la violencia por lo que son. Estos derechos forman parte de nuestra humanidad compartida. Cuando brillan por su ausencia, estamos fracasando ante todos. Son esenciales para el impulso del progreso humano, que es lo que nos aúna. Compañeros dirigentes, termino diciendo lo siguiente. En este punto de inflexión en la historia, se nos va a juzgar por si estamos a la altura de las promesas que adquirimos con nosotros mismos, los unos con los otros, con los más vulnerables, y ante aquellos a los que vamos a legar el mundo que creamos. ¿Encontraremos dentro de nosotros, acaso, el valor de hacer lo que hay que hacer para preservar el planeta, proteger la dignidad humana, dar una oportunidad para las personas de todo el mundo y defender los principios de las Naciones Unidas? La respuesta a esa pregunta es: debemos hacerlo y lo haremos. El camino es duro y largo, pero si perseveramos, si mantenemos la fe y demostramos que es posible, hagamos este trabajo juntos, consigamos un avance para todos, hagamos que se doblegue el arco de la historia por el bien de la humanidad. Está en nuestro poder hacerlo. Muchísimas gracias por su atención.